En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Pues como acordamos ayer, o nos comprometimos, mejor dicho, a dar información sobre la recuperación que se está logrando en la industria petrolera. El día de hoy el presidente informa del rescate y recuperación de la producción de petróleo y del rescate y reestructuración de las refinerías que permiten ya contar con una mayor producción en ambos casos. Esto gracias a la inversión para el rescate de Pemex. No hay que olvidar que engañaron los tecnócratas y los conservadores al pueblo de México cuando por medio de supuestos expertos apoyaron la reforma energética diciendo que se producirían más de 3 millones de barriles diarios y lo que ocurrió fue lo contrario, una producción en caída libre entregando en diciembre de 2018 en 1.7 millones de barriles diarios y solo una empresa de los 107 contratos entregados produce una cantidad limitada principalmente por la falta de inversión de las empresas particulares. No habrá más contratos mientras no haya producción en las 107 concesiones. Hay nuevos descubrimientos de campos que se perfilan como muy productivos. Los campos terrestres y aguas someras en el sureste de México es en donde hay más petróleo en el país. Esto mismo ocurrió cuando entregaron la cuenca de Burgos a Repsol, en donde se prometió más producción de gas y esto no ocurrió. Sin embargo, se llevaron miles de millones de pesos. Los excedentes que deriven de esta inversión a la mitad del sexenio serán para rescatar al campo y lograr no solo la autosuficiencia en gasolinas, sino también la autosuficiencia alimentaria. Es estrategia la recuperación de Pemex y la CFE como parte de la prioridad que es el bienestar y felicidad del pueblo de México para finalmente conseguir la paz en todo el país con un gobierno austero que no permita la corrupción. Director de Pemex. Octavio Romero Oropesa informa que la producción de Pemex en la recepción del gobierno en diciembre de 2018, la tendencia era a la baja, por lo que al inicio del 2019 la producción era de 1.626.000 barriles diarios. Se ha detenido esta tendencia. Al último corte la producción es de 1.715.000 barriles diarios y se prevé que para diciembre de 2019 la producción llegue a 1.778.000 barriles diarios e iniciar enero de 2020 con una producción de más de 1.800.000 barriles diarios. A finales de año entrarán en operación 5 pozos de Ixachi, que es el pozo más importante de los campos que se están iniciando este año. Las reservas petroleras tendrán un incremento estimado de 2.000 millones de barriles. Este incremento de reservas no se había dado en los últimos 15 años y se espera que las reservas para el fin de la administración lleguen a 8.800 millones de barriles. Directora de la Secretaría de Energía. Rocío Nale García informa acerca del plan de mantenimiento y rehabilitación de las 6 refinerías de Pemex con el fin de incrementar a corto plazo la producción de gasolinas. Esto significa una inversión de 12.500 millones de pesos y son los trabajadores de Pemex quienes están realizando estos trabajos. Actualmente se ha logrado tener una producción de 218.000 millones de barriles diarios, lo que significa un incremento del 50% desde la recepción en diciembre de 2018. Se espera cerrar diciembre con 900.000 barriles diarios y finalmente la construcción de la refinería de Dos Bocas Tabasco permitirá tener la autosuficiencia en combustibles. Precio del petróleo. Hay un panorama distinto ante una posible caída del petróleo que afecta directamente a los planes de bienestar como ocurrió con López Portillo, porque primero los precios no están tan altos como se estuvo en ese sexenio y el aumento será paulatino, además de que la producción se llevará a 2.600.000 barriles para 2024, lo que significaría igualar la producción durante el sexenio de Calderón. No se prevé aumentar la deuda del país y la variable es que no existe más la corrupción en Pemex ni en el gobierno. Además, con el Tratado de Libre Comercio crecerá la inversión extranjera y se generará un incremento en el desarrollo del país. Tarifas de carreteras. Se han incrementado los precios de las tarifas de algunas carreteras en el país. Estos aumentos son de conformidad con la inflación. Si el aumento es mayor, se tendrá que corregir. Esto es parte de los compromisos realizados en campaña. Acerca de la autopista de Acapulco, es una de las carreteras más caras del mundo. El costo de las carreteras en el periodo neoliberal por la corrupción fue muy alto. La carretera de Acapulco fue rescatada por el gobierno de Zedillo, que alcanzó 700 millones de dólares y ahora será administrada con honestidad y no aumentará la tarifa por encima de la inflación, y las autopistas o carreteras no administradas por Capufe no podrán abusar con aumentos desmedidos. Y ese es un distintivo del conservadurismo. Son muy corruptos, pero además de corruptos, hipócritas. Ya,
Nos vemos. Adiós, adiós. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.